De vuelta, cita con 49 minutos en la línea telefónica el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien también, pues, diputado. Comenzando la semana y bueno, con el impacto global que provocó la incursión de Estados Unidos sobre instalaciones iraníes. Ustedes han tenido una mirada crítica respecto de la reacción del presidente Gabriel Boric. ¿Dónde está fundamentalmente, diputado, la crítica que ustedes le formulan al mandatario? A ver, en Chile, a diferencia de lo que ocurre en otras democracias occidentales, la figura del jefe de gobierno y de jefe de Estado están alojadas en el mismo lugar, que es la presidencia de la República. En Europa, los sistemas parlamentarios se elige al presidente de la República o al jefe de gobierno, primer ministro, tiene distintos nombres, y luego por separado o se elige o se nombra a un jefe de Estado. En el caso, por ejemplo, de España, el jefe de Estado es el rey. Acá el presidente tiene que entender que cuando estamos hablando de conflictos internacionales, él debe comportarse como un jefe de Estado y no como un jefe de gobierno, más parecido a un canciller que al presidente de un partido político, en donde las consideraciones, las simpatías o no políticas, personales, pasan a un segundo plano y uno tiene que primero moverse en la lógica de los intereses del propio país, pensando en el largo plazo, en que son políticas de Estado y que las relaciones cuesta mucho construirlas a través de las décadas, pero no cuesta nada irlas destruyendo. Y creo que en un escenario tan delicado como el que estamos viviendo, en el que algunos dicen podemos estar a puertas de una tercera guerra mundial, otros, que ojalá tengan razón, dicen, bueno, con la destrucción de estas centrales nucleares, lo que va a ocurrir es que ya con esto el conflicto va a desescalar. No sabemos. Hay demasiada información que no tenemos. No sabemos si estas centrales fueron efectivamente destruidas o no. No sabemos si Irán va a responder o no. No sabemos si aquí se va a bloquear el estrecho de Hormuz o no. Y además sabemos, cosas que sí sabemos, es que Irán ha patrocinado en el extranjero a grupos terroristas, han estado acusados de inmiscuirse en política interna en otros países, acusados de financiar política, como por ejemplo el caso de Podemos en España. Entonces hay que manejarse con mucho cuidado cuando uno habla de estos países y se refiere a esto. Una cosa es Gaza, en donde yo puedo compartir las críticas del presidente que dice, mire, acá Netanyahu ha reaccionado de manera desproporcionada, con demasiada fuerza, lo que está ocurriendo en Gaza es absolutamente inaceptable. Otra cosa es pronunciarse sobre un conflicto entre distintos países de manera tan anticipada y con tan poca información. Al final el riesgo que se corre de tener que echar pie atrás en las declaraciones con el daño que eso significa, además para la reputación del país, es grave. Entonces, lo que le estamos pidiendo al gobierno no es que no tome posición, es que sea medida, meditada, con toda la información sobre la mesa, en los tiempos que corresponda, y no emita juicios tan categóricos, porque el problema del juicio es que es categórico, no fue un llamado a la paz, sino que fuera condena directa. Yo creo que hay que tener un poquito más de cautela y de prudencia. Esa es la crítica que le hacemos al presidente. Ahora, en estricto rigor, la crítica que ustedes le formulan es que al presidente, el comentario o la publicación del presidente que cuestiona al gobierno norteamericano por haber violado el derecho internacional, ¿es por ese punto en particular, para entender bien exactamente cuál de las cosas que dice el presidente en esa publicación 3 horas después de los ataques es lo que a ustedes les genera esta inquietud? Claro, hay una condena a Estados Unidos. Se afirma que aquí lo que hay es una violación al derecho internacional al decir que se están atacando centrales nucleares, cosa que está prohibida por el derecho internacional. Es cierto que está prohibido por el derecho internacional el ataque a centrales nucleares. Lo que no sabemos es si aquí estamos hablando de centrales nucleares o no en el siguiente sentido. La idea del derecho internacional, asumo yo, es para dos cosas. Primero, centrales nucleares que provean energía. Acá no estamos hablando de energía nuclear, acá estamos hablando de centros que son netamente militares. Y segundo, la lógica de esa norma es para evitar, obviamente, la fuga de material radioactivo. Pero aquí no sabemos en qué nivel de desarrollo estaban estas centrales militares, si implicaba o no riesgo de emanación de material radioactivo. De hecho, no ha habido ningún tipo de cuestionamiento respecto de esto, de que puedan estar habiendo ahora fugas de material radioactivo. Por lo tanto, como no está esa información, decir inmediatamente que acá hay una violación al derecho internacional, acusar a un país como Estados Unidos, que es un país el más importante del mundo, nuestro primer socio comercial, de estar violando el derecho internacional en circunstancias que todavía no lo sabemos porque no tenemos información, es de una imprudencia muy grande. Y por eso la crítica mía en particular
fue esa. No se puede hacer un juicio tan categórico, de manera tan precipitada, tan radical y con tan poca información. Al día de hoy, considerando la información disponible al día de hoy, ¿cuál habría sido la declaración correcta del gobierno de Chile? Al día de hoy, digo lunes en la mañana, si es que la declaración se Sí, publicara hoy, considerando que el hecho ocurrió el día viernes o la madrugada del sábado. yo creo que lo correcto de hacer es lo que han hecho la gran mayoría de los países europeos que se han pronunciado sobre esto, que han hecho llamados a la paz, que han pedido cautela, que han condenado o condenan, si tú quieres, y ahí de nuevo yo puedo estar de acuerdo con el presidente Boric, lo que ha hecho Israel en Gaza. Pero aquí los países de Occidente, a diferencia aparentemente del presidente Boric, no han caído en la ingenuidad Ujú. de pensar de que acá Irán es una especie de blanca paloma. Perdón, pero Irán no es una democracia. Irán es una dictadura en que tiene arriba a una persona que, de poder desarrollar armas nucleares, las puede usar. Y en el mundo no se han usado desde el año 45, han pasado 80 años, no se han usado armas nucleares y aquí se puede poner en riesgo la estabilidad mundial. O sea, usted imagínese si Irán logra desarrollar un arma nuclear y la lanza en Israel. No solamente termina con un pueblo entero, porque Israel además geográficamente es muy chico y el daño sería enorme, eso ya sería una cosa espantosa, destruiría los lugares santos de musulmanes, cristianos y judíos, generaría un impacto medioambiental brutal, pero por supuesto lo más importante, las vidas humanas que eso significaría. Entonces, tampoco es que uno puede jugar a la ingenuidad y decir, bueno, Irán está desarrollando un arma nuclear y quedémonos tranquilos. Yo creo que este es un conflicto que es muy delicado, en el que uno no puede actuar con ingenuidad y por lo tanto requiere la máxima prudencia. Ya, Y usted, creo que el presidente Boric tomó, hasta cierto punto uno lee su tuit y uno tiene la sensación de que aquí toma partido y eso a mí me parece también déjeme preguntarle por eso, diputado. muy delicado. ¿Usted se queda con la sensación de que el presidente no tiene una mirada crítica respecto a Irán, de que el presidente implícitamente pareciera mostrar una cierta simpatía al régimen iraní? Yo creo que el presidente no ha sido capaz de separar las cosas. Él tiene una posición frente al conflicto en Palestina, en el que él evidentemente está del lado palestino, y eso lo pone inmediatamente en una vereda contra Israel, Ujú. y entonces él hace extensiva esa posición contra Israel en el conflicto con Irán. Creo que no separa las cosas, y creo que sí hay que separarlas, porque yo personalmente creo en los dos estados en Palestina. Yo personalmente creo que lo que ocurrió en Gaza es absolutamente inaceptable y que Netanyahu ha sido absolutamente desproporcionado y irracional y ha ocupado la fuerza de una manera desmedida, condenable. Pero uno tiene que separar las cosas. El conflicto al interior de Palestina, con lo que está ocurriendo con el pueblo palestino, es una cosa. Ujú. El tema de Irán y la proliferación de armas nucleares es otra cosa. Uno tiene que entender además que en materia internacional los países fijan posición de Estado, lo que significa que atraviesa distintos gobiernos. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros siempre hemos estado en contra de la proliferación de armas nucleares. En eso hemos tenido una sola postura en distintos gobiernos. Y acá, de nuevo, no tenemos toda la información. Lo que supuestamente estaba ocurriendo, y digo supuesto para no caer en el mismo pecado que el presidente Boric. Acá Irán estaba desarrollando y estaba cerca de poder contar con armas nucleares. Sí, de hecho no hay, Lo que, perdón, diputado, sobre ese sí, punto no hay mucho espacio de duda. Los expertos internacionales, los expertos oficiales de la ONU ya habían planteado este tema, que Irán estaba, si no a días, a semanas de tener ya en sus manos un arma nuclear. bueno, y eso implica una amenaza brutal, porque no es lo mismo que Francia, que es una democracia, que tiene institucionalidad, en el que el presidente no tiene la facultad de ir y apretar el botón porque está enojado o porque odia a alguien. No, no es lo mismo que un país como Francia, que es democrático, tenga un arma nuclear, a que la tenga Irán, que es una Ujú. dictadura, en donde la voluntad de el ayatollah es la voluntad del Estado. ¿Usted Entonces, teme, perdón, diputado, que algunas naciones, incluyendo, por cierto, el propio Estados Unidos, terminen poniendo a Chile del lado de naciones como Venezuela o Cuba, incluso Corea del Norte, que tienen esta mirada de simpatía hacia Irán? ¿Teme que la reacción del presidente finalmente derive en que la lectura que se haga sea esa? por supuesto, creo que el presidente con su actitud puede generar ese efecto. Mire, por ejemplo, ahora estamos en la lógica de incorporarnos a los BRICS.
Yo en general soy amigo de pertenecer a todos los grupos internacionales que uno quiera y ampliar todo lo que se pueda, el comercio, el intercambio cultural. A mí todo eso me parece muy positivo. Pero mire el momento en el que eligió el presidente Boric empezar a acercarse a los BRICS. O sea, en un momento donde el mundo está completamente polarizado, Rusia por un lado, el problema con Irán, estamos con dictaduras terribles como la de Venezuela, y en ese minuto es que el presidente decide ir y acercarse a BRICS. Entonces uno dice, bueno, Sí, para quienes se pierden un poco, recordemos que BRICS es el acrónimo que lleva las iniciales de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, esa es la S de Sudáfrica. así es que suelen tener acercamientos y reuniones con los países que yo estoy mencionando. Entonces, Exacto, y que tiene a Irán como uno de los invitados en esta oportunidad y Chile va como observador. Entonces, yo no es que me oponga a que haya comercio, intercambio con estos países, todo lo contrario. Yo soy de la idea de que Chile debería ser lo más amplio posible, lo más abierto, y que tiene que navegar con inteligencia para poder comerciar tanto con China como con Estados Unidos, manteniendo buenas relaciones con los dos, independiente de que entre ellos hayan conflictos. O sea, yo per se no me opongo a BRICS, pero será el momento, dado todo lo que está ocurriendo. Entonces, claro, esas señales o esas decisiones se leen en el concierto internacional como señales. Creo que son señales que no le convienen a Chile. Entonces, mire, yo creo que después de casi 4 años de gobierno no es para nadie misterio de que el presidente Boric en materia internacional no se ha conducido bien, pero creo que acá estamos probablemente en la situación más delicada de todas al estar frente a un conflicto bélico que tiene al mundo realmente en alerta, una situación que es más delicada de la que hemos vivido en cualquier momento en las últimas décadas. Creo que esto requiere una aproximación especialmente prudente y siento que el presidente no la ha tenido. Diputado, antes que se me vaya el tiempo, otro tema, pero me parece importante también. En los últimos días no hemos visto a la candidata de su sector, Evelyn Matei. Ella se había tomado algunos días de reposo y descanso por un problema de salud. ¿Cuándo vuelve a la actividad pública Evelyn Matei? Hoy entiendo que ya va a estar de vuelta en el comando. Ya espero que esta semana, si bien estuvo enferma, haya podido descansar, porque la verdad es que ya no ha parado en años entre el tema municipal, la campaña, etcétera. Y nada, yo estoy optimista respecto de lo que viene. Creo que hay un buen equipo, creo que hay un buen programa. La campaña para nosotros parte la próxima semana, que es cuando ya sepamos contra quién estamos compitiendo, cuando ya la izquierda tenga una candidatura única. Lo que vamos a ver probablemente en las encuestas que vienen es que la candidata, sea Toá o Jara, asumo que alguna de las dos va a ganar. No quiero menospreciar a los otros dos candidatos, pero tengo la impresión de que la candidata que gane va a subir muchísimo las encuestas y se va a poner en los primeros lugares en todas las encuestas a partir de la próxima semana. Creo que la izquierda se va a unir en torno a esa candidatura, las hostilidades entre ellos van a terminar rápidamente. Creo que el gobierno va a hacer lo propio, tratar de ayudar a su candidata lo más posible. La campaña en serio parte la próxima semana. Y tiene el desafío, ahí, diputado, tiene el desafío adicional también de que por el otro lado, en el flanco derecho, está José Antonio Kast, que antes de esta mora de poder publicar encuestas, lo mostraba en todo caso también bien aspectado. Por lo tanto, la candidata está atenazada, digamos, por el flanco izquierdo, pero por el flanco derecho también. Sí, por supuesto. Si esta es una elección difícil, es una elección abierta, negarlo sería absurdo. Pero también creo que Evelyn Matei va a tener dentro de todo este pool de candidatos, va a ser la candidata lejos con más experiencia, lejos que ha demostrado mejores resultados cuando ha tenido que gestionar, y creo que vamos a tener también lejos el mejor equipo, las mejores propuestas, y cuando eso se despliegue, se va a reflejar en el apoyo popular, así que nosotros estamos muy tranquilos y preparándonos ya para salir de acuerdo a lo planificado la próxima semana. Evidentemente que las estrategias tienen ajustes cuando es un candidato o el otro, y por eso hay que esperar también a ver si finalmente vamos a competir contra Carolina Toá o contra Janet Jara. Diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, gracias por estar esta mañana con nosotros en Infinita. Gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien.